La perspectiva de la colonialidad del poder Aníbal Quijano. Inicialmente haremos un breve repaso en un resumen biográfico de los autores que relacionaremos en este video, de los cuales como bibliografía principal tenemos a Aníbal Quijano y a Rita Segato, quien hace una lectura del mismo Aníbal, y por último a Josep Fontana, que en su texto Europa ante el espejo nos da un bosquejo de lo que fue la colonización y abre paso a una conclusión. En primer lugar, presentamos la biografía de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano nació en el año 1930 en Anchas, Yamana, en Perú, y murió en el año 2018 a sus 88 años de edad. Fue un sociólogo y profesor de importantes universidades peruanas y extranjeras y también fue investigador de la CEPAL. Fue autor de importantes libros tales como Nacionalismo, Neoimperialismo y Militarismo en el Perú 1971 y Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina, entre muchos otros, además de numerosos ensayos sobre la sociedad peruana y los países del llamado Tercer Mundo en general. Como biografía de Rita Segato, tenemos a Rita Laura Segato, nacida en Buenos Aires el 14 de agosto de 1951. Es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina, residente en Brasilia y Tilcara. Es especialmente conocida por sus investigaciones que se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Por último tenemos la biografía de Fontana. Josep Fontana Lázaro, nacido en Barcelona el 20 de noviembre de 1931 y fallece el 28 de agosto del 2018. Fue un historiador español, profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra y miembro del consejo editorial de la revista Política Sin Permiso. Bien, para explicar este tema nos basaremos principalmente en las conferencias del autor Aníbal Quijano y tomamos algunas reflexiones de Rita Segato. Ella hace una lectura de las conferencias en las que nos basaremos y finalmente tomaremos un fragmento de Fontana para abrir paso a una pequeña conclusión. Colonialidad del poder. El primer patrón de poder global está bajo términos coloniales. Por eso, cuando nos referimos al colonialismo, estamos hablando de este primer patrón, el cual está en crisis por sus fundamentos constitutivos desde su desarrollo interno. Es necesario entender que el colonialismo es diferente a la colonialidad. Tienen una relación visceral. Pues el colonialismo fue una experiencia antigua de la especie y que fue necesaria para determinar los patrones de poder que tenemos en este momento. Por otro lado, la colonialidad es lo que vivimos hoy, pero que surge desde el colonialismo. Y son todos esos elementos inherentes, fundantes, permanentes y continuos que tenemos desde el siglo XV hasta el día de hoy. Este es un patrón de poder que tiene dos ejes centrales. Uno es el que denominamos un nuevo patrón de dominación social. ¿Y por qué es nuevo este patrón? Puesto que no tiene precedentes antes del siglo XV, que es cuando se habla de la conquista en la historia que conocemos de América. Pero antes de esa no existe nada similar. Por eso se dice que este patrón es nuevo. Eurocentrismo es igual a racismo. Es entonces en ese proceso de la conquista y de la colonización en que se produce un constructo mental y social que hoy en día conocemos como raza. La idea de raza genera nuevas identidades históricas y sociales. No se refiere solamente a lo que se llama etnocentrismo, se refiere a algo muy específico. No solo se debate la idea de superioridad o inferioridad en cuanto al poder que se tiene, también se debate el hecho de si estas personas conquistadas se pueden caracterizar dentro de la población humana o no. Posterior a esto, el rey de Castilla y Aragonés decide que sí son humanos, pero que son paganos y que por lo tanto deben ser cristianizados. Luego de medio siglo de esclavización, la idea de inferioridad ya ha penetrado muy fuerte en las prácticas sociales. Estos colonizados son admitidos como humanos, pero son admitidos como los humanos más bajos, casi como si no lo fueran. Y las primeras víctimas de esto son aquellos a los que denominaron desde ese momento como indios. Bien podrían llamarse indios occidentales. Los expropiaron de sus raíces, de sus creencias, intentando imponer un nuevo orden mundial, y para esto era indispensable tratarlos como inferiores, aprovecharse de sus recursos, todo con el fin de hacer crecer a Europa,
de mostrarla como un ente superior de poder. Aunque habían sociedades sofisticadas social, política e intelectualmente, expropiaron sus identidades. Para los colonos todos eran indios, a pesar de que algunos, anterior a la conquista, pertenecieran a grupos como los mayas, aztecas, entre otros. Sus conocimientos fueron sometidos por más de medio siglo a la peor forma de esclavitud. La idea de raza configura mecanismos de dominación social y resignifica las desigualdades anteriores. Un ejemplo de esto es la dominación de género. Podemos enumerar primero al varón como raza superior, a la mujer como raza superior. Posteriormente tenemos al varón de raza inferior y a la mujer de raza inferior. Solo se podía considerar a una mujer como raza superior si se comparaba a la clase social alta a la que ella pudiera pertenecer sobre una clase social baja o inferior a la que un hombre perteneciera. Sin embargo, la existencia no solo de la superioridad de la raza, sino también del hombre sobre la mujer, crea la definición del patriarcado, que era inexistente en una época anterior al siglo XV. Dios se comporta como una entidad que legitima un orden vertical autoritario y represivo patriarcal. El nuevo patrón de dominación social trae consigo un eje de explotación social y aquí hacemos referencia a todas las formas de explotación conocidas como trabajo y recursos. Europa extrae metales de América y los toma como la base de la acumulación originaria del capital europeo. La cuenca atlántica comienza a tener el tráfico comercial mundial, pues las exportaciones a Europa aumentaban en mayoría. Así entendemos que América fue quien impulsó el crecimiento de Europa. Sin eso, no se hubiese conocido como una potencia mundial. Punto de partida de la conquista. Antes solo eran relaciones entre Iberia y América. Iberia pierde y comienza a tomar partido Europa Occidental. No hay Europa Occidental como la conocemos el día de hoy sin América, porque lo único que se vendía eran los recursos de América y el mercado comienza a ser en moneda. Desde Iberia se empieza la compra y venta de fuerza de trabajo, eso que llamamos como la primera modernidad. Es hoy colonialidad porque se originó en la conquista y porque su constitución es una asociación entre la configuración de raza, género, etnicidad con el capitalismo colonial global. Sin la esclavitud ni la servidumbre de América, no hay capitalismo europeo ni industria. La revolución industrial no es más que el desarrollo y la prolongación de innovaciones tecnológicas y mecánicas hechas por esclavos negros en producción de café, cacao, caño, etc. Con la revolución industrial llega el mecanismo que les permite la producción masiva, barata y rápida. Y ya Europa Occidental tiene algo que ofrecerle al mundo. Eso, claro, gracias a la mano de esclavos. En los 60s se dio el debate de la marginación. Las estadísticas de Europa y Estados Unidos daban cuenta de un cambio que sería decisivo para las relaciones entre capital y trabajo industrial. El capital dejó de ser fuerza de trabajo por las nuevas tecnologías. Las revoluciones científicas y tecnológicas tuvieron que ver en eso. Las nuevas tecnologías reducían la necesidad de empleo de la fuerza viva de trabajo. Empezó a pasar lo que en términos de la economía convencional llamaba desocupación estructural, despido de personal porque son reemplazados por la tecnología, así que el costo de producción es cada vez menor. Por esto entendemos que la tecnología decide, primero, el prescindir de fuerza de trabajo, segundo, objetos a producir, solo lo que pueda ser negociado, aunque se puedan hacer más, y cuáles no se producen. Tercero, qué necesidades cubrir. Y cuarto, qué necesidades inventar. La globalización es una imposición mundial de la desocupación estructural con la financiación estructural. Una consecuencia es la desintegración de la clase obrera industrial, de las organizaciones obreras y sindicatos, sus partidos políticos y el colapso del campo socialista. La resistencia comienza y por el patrón de poder empieza a ser más agresiva. Europa propone unas promesas de la modernidad: igualdad social, libertad, autonomía individual. Pero su práctica es contraria a lo que dice, pues es el discurso del dominador, de quien genera una desigualdad en la población y la somete a sus actos, creencias, religión. Y por eso lo que busca la lucha contra la opresión europea es la lucha por las promesas de la modernidad. La pregunta central del pensamiento crítico es: ¿por qué no se han cumplido las promesas de la modernidad?
Es necesario ver otro horizonte, porque estamos sumidos en uno, en el eurocentrista, en la colonialidad y el colonialismo, pues desde aquí no pueden ser cumplidas las promesas de la modernidad, porque siempre se va a buscar la dominación sobre otras poblaciones distintas a las que los colonos pertenecen. No es compatible la dominación fundada en la idea de raza con las promesas de la modernidad, pues es claro que en esa dominación nunca va a existir una idea de igualdad social si no hay un reconocimiento de los indios, indígenas y negros como personas con derechos, tan capaces de tener los mismos conocimientos que cualquier especie blanca, pues eran considerados como seres con ineptitud e incapaces de llegar a adquirir los mismos conocimientos intelectuales que los europeos. Entonces se ve reflejada la desigualdad de la dominación existente de unos sobre otros, pues se va a observar el mundo como un orden jerarquizado, donde las especies más avanzadas van a estar siempre por encima del resto. Lo que no se entiende y no se acepta aquí es la diferencia entre creencias, entre raíces históricas, pues Occidente siempre ha tenido esa idea del capitalista mundial. En cambio, América ha tenido un proceso distinto de intercambio, más campesino, más solidario, más justo y consciente. La desigualdad no es algo nuevo, y un factor que la resaltó fue el poder, que es generador de inequidades, y en este caso, la causa de la desigualdad que se basa en la naturaleza o la biología, porque en ese tiempo se tenía la mentalidad de que existían biologías inferiores y por esa razón debían ser dominadas, transformando injustamente la mentalidad de los pueblos aborígenes y haciéndolos sentir como los dominados, que finalmente terminan admitiendo su rango de inferioridad, pues aprenden a mirarse a sí mismos y entre ellos de esa forma, como inferiores. Hay una reclasificación no solo entre vencedores y vencidos, sino también clasificación racial. Las nuevas identidades sociales, indios y negros, y un nuevo patrón de poder que constituye con la idea de que unas personas son naturalmente inferiores a otras. Como primera identidad de la modernidad tenemos a los indios. Como segunda identidad de la modernidad tenemos a los negros. Tercera identidad de la modernidad, blancos, del siglo XVII en Estados Unidos. Y por último, la identidad de los mestizos. Seguimos el patrón colonial y se ve en todos los escenarios y en todos los países, especialmente en los excoloniales. Es necesario acuñar el término y entenderlo para poder cambiarlo. En la colonialidad no pueden ser cumplidas las promesas de la modernidad. No es compatible la dominación fundada en la idea de raza con las promesas de la modernidad. La idea de raza hace parte de la mentalidad, es subjetivo de la especie. No está solo en las estructuras, está en las mentes y la forma de conocer y observar el mundo. El cambio no solo debe ocurrir en las instituciones, debe haber un proceso de deconstrucción de la subjetividad de la especie, la idea de raza. Todo cambio surge ahí. Finalmente, vamos a relacionar la idea de colonialidad del poder con una parte del texto Europa frente al espejo, del autor Joseph Fontana, que nos parece bastante pertinente en este tema. Bien, haremos una breve contextualización de lo que nos cuenta Joseph Fontana en el fragmento que queremos tomar de él. Desde el siglo XVI, Europa ya veía en los continentes, en vez de meras separaciones territoriales, razas. Separaba los continentes por razas. Europa era blanca, África era negra, América era mestiza y Asia tenía descendencia mongólica. Al dejar de basar su diferenciación de la sociedad meramente en la religión, los europeos en ese siglo necesitaban algo para diferenciarse de las demás sociedades, y ese algo resultó ser su creencia de superioridad tanto intelectual como moralmente, claro, frente a las demás razas. De esta diferenciación de razas nace el concepto de hombre salvaje y hombre civilizado, siendo el hombre salvaje una especie de hombre oso, es decir, que se guiaba solo por sus instintos y vive rústicamente, mientras que el hombre civilizado era calmado, educado y siempre vivía en sociedad. La primera comparación de estos términos a la realidad se dio por medio de la colonización de América, que inicialmente al llegar los europeos encontraron hombres que vivían en armonía con la naturaleza y eran tranquilos, apacibles. Sin embargo, cuando vieron prácticas caníbales de una tribu hacia otra, quedaron todos los indios tachados de salvajes, y por ende se fomentaba y apoyaba su esclavización y convención en ciudadanos de bien por muchos autores.
La colonización desde su inicio tenía la intención de conseguir riqueza en América. Y sí, encontraron minas de plata, muchas, pero también encontraron cantidades grandes de hombres, de indios, que para su suerte podían trabajar y ser explotados, pues su trabajo era más barato que el de los mineros europeos. Para poder someter a los indios a trabajar para los europeos, se debían someter a su conversión y pasar a ser cristianos. Los europeos esperaban que ellos dejaran todas sus creencias religiosas por la cristiana. Al ver que los indios solo agregaron las prácticas cristianas a las suyas, los torturaron hasta llegar a matar a algunos. Eso lo provocó tanto su sed de riqueza como la necesidad de imponer su religión. Fueron las enfermedades y la guerra contra los europeos lo que empezó a acabar con las colonias indígenas que habían en América, llegando entonces hasta el punto en que quedaban apenas pocos cientos de indios en América, y todo esto lo justificaban los europeos con la idea de avance de civilización, pues los indios eran un obstáculo en esa civilización europea, y por eso justificaba que se acabara con ellos o que fueran convertidos en esclavos. Después de esta contextualización sobre lo que nos habla Fontana, que principalmente es sobre el proceso de colonización, está más enfocado en el colonialismo, podemos ver que desde un inicio, desde incluso antes de la llegada a América y acabar con los indios, los europeos ya se veían a sí mismos como superiores, ya veían a los demás habitantes del mundo como inferiores y su idea era esparcir esa creencia para hacer sentir inferiores a los demás y que fueran fáciles de dominar. Y en eso se basa su idea de libertad actual, en dominar a los demás y hacer que en efecto se dejen dominar fácilmente, porque son inferiores por naturaleza. El hecho de que Europa se vea un ideal a alcanzar no es un constructo que nació de la noche a la mañana, fue algo que ellos con miedo, sangre y represión obligaron a forjar a otros a lo largo del tiempo para llegar a donde están ahora.